Después de haber hecho esa larga concatenación de predicaciones sobre el Sagrado Corazón de Jesús y estas últimas predicaciones que se hizo sobre el Inmaculado Corazón de María, quiero empezar ahora otra serie de reflexiones, de homilías temáticas semanales acerca de algo que muchos se lo preguntan, y también en ciertas conversaciones y charlas y también consultas de dirección espiritual me han preguntado hoy día en esta situación en la que vivimos, y es la cuestión del dolor y la enfermedad. ¿Cómo es que Dios quiere o permite, o si lo quiere o si lo permite? ¿Cómo Dios se inserta en estas situaciones de dolor, de sufrimiento, de muerte, de angustia? ¿Cómo es que todo esto que vivimos hoy día y que se nos ha hecho tan difícil, el confinamiento, la lejanía de nuestros prójimos, de los más cercanos, a veces de nuestros familiares que los teníamos tan cerca y que no los podemos visitar, que no los podemos ver? Cómo toda esta situación que vivimos y que genera en nosotros penuria, un año en donde la productividad y el desarrollo industrial, el desarrollo mercantil están a la deriva, están en una grave crisis. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Dónde está el Señor? ¿En qué parte podemos encontrar cuando hay sufrimientos al Señor? Y en esto quiero servirme, evidentemente va a estar muy presente la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, pero quiero guiarme del magisterio de la Iglesia, de una hermosa encíclica del Papa San Juan Pablo II, que se llama Salvifici Doloris, que significa dolor salvífico, y en donde el Papa, como siempre la Iglesia, enfrenta este problema, enrostra este problema, porque tiene una respuesta para dar. No es entonces que la Iglesia se hace la disimulada ante el dolor humano, ante el dolor del ser humano, ante las situaciones de frustración, de dificultad, de amargura. La Iglesia no hace de la vista gorda o no mira para otro lado. La Iglesia enfrenta, porque desde un inicio Jesús nos enseñó a enfrentar estas situaciones. Y por eso es que vale la pena hacer una reflexión de una cosa que es tan actual, siempre ha sido actual, pero ahora es muy actual, porque se pone en relevancia en nuestras oraciones, y muchos cristianos tal vez quedan un poco confundidos al decir, bueno, el Señor es bueno, pero estas cosas malas que pasan, bueno, el Señor también como que no las ve o no las quiere ver, o de qué sirven, cuál es el sentido. Es más, algunas personas inclusive se preguntan, pero si yo trato de ser bueno, soy una persona amable, trato de ser caritativo, siempre he hecho el bien, o mira a tal persona que fue buena toda su vida, que hizo tanto el bien, que rezaba tanto y sin embargo tuvo esta enfermedad, tuvo este problema, tuvo esta dificultad. ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dios lo ayudó? ¿Dios está con él? ¿Dios se ha olvidado de estas personas? O nosotros mismos, que tal vez no hemos sido totalmente fieles a Dios en muchas circunstancias, nos ponemos a pensar, bueno, pero yo ahora trato de ser fiel y el Señor está conmigo, me ayuda, pero veo mucha dificultad, mucho problema, veo injusticias, fraudes y un montón de cosas, calumnias, chismes contra mí, contra el prójimo, y entonces eso nos hace pensar, ¿no? ¿Y dónde está la presencia de Dios? Ese Señor que nos ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días, ese Señor que nos ha dicho que Él es el pastor y que nos carga en sus hombros y nos lleva a fuentes tranquilas. Ese Señor que nos dice en las profecías del Antiguo Testamento que va a vendar a la oveja herida, a la que está enfermita la va a curar, a la que está fuerte la va a engordar más. ¿Dónde está entonces? A ver, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué nos enseña el Evangelio? Entonces, guiándonos de la enseñanza magisterial de San Juan Pablo II, vamos a recurrir al Evangelio para, introduciéndonos en el misterio del dolor, vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios y en la gracia de Dios, vamos a encontrar la respuesta, y no solamente la respuesta intelectual, sino el consuelo necesario en estas luchas y en estas tribulaciones.
Vale entonces como introducción, y yo quiero aquí ya empezar con un primer punto de la introducción de esta encíclica. La primera cosa que el Papa plantea es la cuestión del dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son cosas que pasan por todo ser humano. Todos hemos sufrido en algún momento injusticias, dificultades, decepciones, fracasos, humillaciones, burlas, habladurías, traiciones, inclusive ofensas físicas, algunos golpes, también golpes morales, abandonos, indiferencias, luchas sin resultado. Podríamos centrar esto en hemos recibido un mal o muchos males. Y también otra cosa que es realísima, tenemos un mal que enfrentar tarde o temprano, y ese es el tema de la muerte, el mal de la muerte. ¿Cómo podríamos entonces nosotros pensar que siendo cristianos y estamos cerca de Dios, estas cosas vienen a nosotros? ¿No tendría que ser más bien que cuando uno se hace cristiano, todas estas cosas tienen que alejarse de uno? ¿No tendría que ser que, siendo que Dios nos protege, como decíamos antes, sin embargo, nos van pasando estas cosas y no tendrían que pasarnos? ¿No será que Dios nos abandona en vez de estar cerca nuestro? ¿No será que Dios se olvida de nosotros? ¿O que en tantas resultantes conclusiones de muchas personas conjeturan que Dios no existe? Porque tratando de ser buenos, Dios no los ayudó. ¿Dónde está entonces ese Dios? Entonces Dios no existe. Por otro lado, también considerar no solamente nuestra propia existencia, sino la vida humana, en la historia de la humanidad. Si es que uno busca y revisa la historia de la humanidad, siempre se ha dado esta historia entre sufrimientos, hambres, guerras, injusticias, enfermedades, pobrezas extremas, odios, venganzas. ¿Cómo debemos hacer para entenderlas? ¿Cómo armonizar a un Dios bueno y clemente, como nos lo cuenta y nos revela la Escritura, con todas estas cosas? ¿Cómo armonizar un Dios amoroso, un Dios que nos cuida, un Dios que nos ama, un Dios que es Padre y que como todo Padre vela por sus hijos? ¿Cómo armonizar esto con estas otras cosas que son tan reales y que a tantos envuelven y que a tantos los terminan por golpear y recostar, ¿no? San Pablo también nos da algunas luces. Vamos a empezar a ver esto posteriormente, pero al menos yo doy una luz ahora en esta introducción. San Pablo llega a decir lo mismo, llega a decir una cosa así: ahora me alegro de mis padecimientos porque, por mis padecimientos que hago por ustedes, también dice así, ¿no? ¿Cómo uno puede alegrarse en el dolor? Porque también sucede esto, que hay muchas personas que inclusive dentro del dolor están alegres. Hay una especie de sinsentido. ¿El dolor puede producir alegría? Nos hemos introducido en el misterio del dolor, porque en el misterio del dolor también podemos encontrar un Dios amoroso. Pidamos a la Santísima Virgen María, nos conceda a ella la gracia de entonces empezar a reflexionar estos temas y descubrir siempre en la palabra de Dios esa respuesta amorosa del plan de Dios que hace en nuestras vidas y principalmente en orden a la vida eterna. Vamos los días subsiguientes ir indagando entonces estas cosas y vamos a ir también dando una respuesta clara y contundente como Jesucristo nos la ha dado con su propia vida y con su doctrina. Pedimos a la Virgen entonces que nos ilumine, que nos ayude a entender y que nos ayude también a consolidar nuestra vida en la armonía clara que Dios hace entre esta vida y la vida eterna. Pedimos las gracias estas a la Virgen.